No, yo soy superior. Antes de comenzar con la historia, y si soy yo, Ryo Futaba del anime de Bunny Girl Senpai, y me presento como la nueva asistente de Superior Iron Man Fanfics, compañera de Itsuki Nakano y probablemente compañera de Deadpool, creo, pero el día de hoy les presento el nuevo fic del canal, esto debido a que Itsuki y el Superior no se encuentran en este momento, creo que fueron a resolver una deuda. Por favor déjenos salir, no hicimos nada malo, tengo derechos, mi tío es abogado y político. No tienes ni perro que te ladre, Itsuki, y además es tu culpa que estemos aquí. ¿Mi culpa? Es culpa de esa mujer que no me pagó lo que me debe. Esa mujer solo te debía 5 pesos. 5 pesos son 5 pesos. Era una anciana, Itsuki. Esa anciana casi nos parte la madre. Buen punto. Por lo que se imaginarán que ellos dos no podrán estar aquí. Pero de igual forma daré las aclaraciones para este fic. 1. Este fic se puede contar como continuación del What If si el universo de Pacific Rim y el Monsterverse fueran el mismo universo, pero con un final alternativo al original. 2. Como se lo podrán imaginar, en este fic aparecerán kaijus clásicos de la saga de Godzilla y Gamera, pero con orígenes diferentes a sus versiones originales. Uno de los casos que podemos mencionar sería el origen de Gamera. 4. Se tomará cierta libertad creativa con el anime de Pacific Rim de Black, pero manteniendo su historia pero cambiando unos detalles de la historia como el tema de las hermanas, ciertos saltos de tiempo, el tema del loco de los kaijus, Shreni, etc. Pero sin nada más que decir, empecemos con la historia. Los monstruos no son reales. Ninguno te hará daño. Una frase que mis padres siempre me decían cuando yo era una niña. Ojalá yo le pudiera decir lo mismo a mis hijos, pero lamentablemente tuve que ver desde pequeña que los monstruos sí son reales. Pero estos no salieron del closet o debajo de la cama, salieron de las profundidades del océano Pacífico, una fisura entre dos placas tectónicas, un portal entre dimensiones, un abismo. De ahí empezó todo. Cuando creíamos que teníamos suficiente con esos monstruos, se descubrió que también habían monstruos terrestres que vivían debajo de nuestros pies. Sin embargo, cuando se creía que todo estaba perdido, un monstruo apareció, un titán considerado como un dios. Este monstruo fue conocido como Godzilla. Godzilla puso un orden en el planeta para los titanes y kaijus. A los titanes o los sometía o los destruía, pero con los kaijus era diferente, pues este directamente los eliminaba al instante. Este apoyo fue el empujón que la humanidad necesitaba para luchar contra los monstruos, y fue que los humanos creamos a nuestros propios monstruos, los Geagers, máquinas gigantes capaces de enfrentar a estas bestias del terror. Si bien, se crearon otros tipos de armas para combatir a los monstruos gigantes, los Geagers mostraron ser más eficaces para combatirlos.
Estos mechas lograron ponerse a la par de los kaijus y los titanes, siendo vistos como verdaderos héroes, y aunque tristemente también teníamos bajas de pilotos Geager, sin embargo esto más que desanimarnos, esto nos daba razones para seguir luchando, y con Godzilla como aliado era una razón más para seguir en la lucha, pues aunque Godzilla era fuerte, rara vez habían kaijus que le daban peleas intensas. Hasta un día en 2025 pasó lo que nadie esperaba, la brecha había sido destruida, eso le dio a la humanidad una sensación de paz y victoria. Después de 10 años los kaijus regresaron, pero esta vez la humanidad pudo defenderse y ganar, pero nadie sabía que eso era el inicio de algo peor que una guerra. No pasaron más de 5 meses de la pelea entre Godzilla y el Mega Kaiju que las fuerzas G enviaron nuevos drones de Industrias Shao para crear una brecha improvisada para entrar al Altiverso y contraatacar. Supongo que todo salió mal, ya que tiempo después se puso en marcha un plan alocado y para algunos un plan muy malo. Este plan fue llamado como La Puerta, un portal hecho para entrar al Altiverso e iniciar una invasión humana. Sin embargo, la zona elegida para posicionar el portal fue lo más polémico, ya que eligieron el país de Australia, ya que según los superiores, eligieron a Australia ya que en el caso de que todo el plan saliera mal, una evacuación del país no sería tan difícil debido a la poca población. Esta decisión dividió a muchos, algunos estaban de acuerdo con el plan, pero otros no estaban de acuerdo, eso incluyéndome a mí y a mi esposo, debido que ambos teníamos a nuestros hijos ahí. En el caso de que todo saliera mal, nosotros estábamos obligados a pelear contra los kaijus y no poder estar con nuestros hijos, pero este hecho poco o nada les importaba a los superiores, así que decidieron crear una enorme base para crear el portal. Se escuchaban varios rumores sobre la base, algunos de los rumores más fuertes era que las pruebas del portal eran exitosas, otro rumor era que se estaban creando un nuevo ejército de drones, pero estos serían más poderosos que los anteriores, pero en especial un dron alfa que en realidad era un mecha inspirado del primer kaiju categoría 4 en aparecer y el cual fue de los pocos kaijus en darle pelea a Godzilla hasta el punto de dejarlo casi en las últimas. Este kaiju fue conocido como Gigan. Así pasaron 5 años en la construcción del portal, pero algo más pasó en esos años. En las costas de México apareció el cuerpo sin vida del titán Camoebas. Nadie sabía cómo murió. Camoebas no era un titán malévolo, es más, era una criatura bastante pacífica, por lo que su muerte fue extraña y triste. Lo único que se sabía era que se encontraron algunas partículas de microoxígeno, partículas que eran similares al artefacto conocido como el destructor de oxígeno, arma utilizada para intentar acabar con King Ghidorah en el 2019. La muerte de Camoebas pareció haber sido algo importante para Godzilla, pues este volvió a estar activo, lo que preocupó a las fuerzas G. Todos creíamos que tenía que ver con el portal, pero nadie estaba preparado para la nueva amenaza. En las costas de Estados Unidos, México y Cuba sufrieron ataques de criaturas similares a crustáceos. Algunas de estas criaturas eran de un tamaño de 2 metros, mientras algunos superaban los 60 metros e incluso tenían la capacidad de volar. Estas cosas no eran kaijus, no eran titanes, eran demonios nacidos del destructor de oxígeno. No atacaban por órdenes o por instinto, lo hacían por placer, por diversión, por malicia. Lo más extraño era que sus ataques apenas duraban las 3 horas, pues siempre regresaban al mar cuando Godzilla aparecía para destruirlos. No parecía por cobardía, era como si fuera por estrategia. Cuando creíamos que las cosas no podían ir en mal en peor, pasó lo de aquel maldito día. Un día activaron el portal, pero todo salió mal, muy mal. El portal explotó y extendió una onda de energía alrededor del país, una brecha colosal se creó por la base y de ahí salió un kaiju humanoide de 120 metros, su apariencia era casi esquelética y aterradora. Este monstruo tenía un collar en su cuello, pero este estaba hecho de alienígenas más pequeños, supongo que esos eran los famosos precursores. Parece ser que al final crearon un monstruo que ni ellos pudieron controlar. Este kaiju lanzó un rugido que fue el inicio del fin.
por la energía que cubrió el país, se empezaron a abrir diferentes brechas, de donde salieron todos los kaijus conocidos y desconocidos de diferentes categorías, desde la 1 hasta la 6, y los Geagers que se iban a utilizar para la invasión al Altiverso, fueron utilizados para neutralizar a los kaijus, entre ellos el Geager que compartíamos mi esposo y yo. No tardó mucho para que Godzilla apareciera y empezara a destruir a los kaijus, y no tardó mucho para que este cruzara caminos con el kaiju bautizado como el Monster X e iniciar una lucha donde ambos estaban a la par, pero poco a poco el kaiju dominaba a Godzilla, y por el lado de los kaijus estos estaban fuera de control, por lo que este lanzó un rugido de guerra. Para unas horas después los titanes Rodan, King Kong, Mothra y Shimo aparecieron para apoyar a Godzilla, pero también otro monstruo escuchó ese rugido. Aquellas criaturas aparecieron y atacaron a un kaiju categoría 5, pero estas criaturas no eran cientos, eran miles o millones. Esos bastardos atacaron y mataron a ese kaiju, y lo que pasó después, simplemente no tengo palabras para escribirlo. Esos monstruos se juntaron en el cadáver del kaiju que atacaron y se fusionaron, haciendo algo realmente aterrador, al que la mente humana no estaba lista para procesar. Esa criatura, ese demonio, alcanzó los 135 metros de altura, pero su forma, su cuerpo, su expresión, parecía ser el mismo Satanás que había salido del infierno a castigar al mundo. Aquel monstruo que fue llamado como Destoroyah se dirigió al campo de pelea donde estaban Godzilla y el Monster X. Sin embargo, este, aún volando, atacaba a todo lo que se movía sin piedad, ya sean soldados, civiles, Geagers o kaijus. Ninguno estaba a salvo de su ola de destrucción. Cuando este llegó al campo de pelea para demostrar de lo que era capaz, y sin ninguna dificultad logró someter a Godzilla, pero el único que le dio más pelea fue el Monster X. Supongo que no querían compartir el premio de matar a Godzilla y apoderarse del mundo. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Cada día perdíamos más Geagers y armamento anti-kaiju, y para empeorar las cosas Godzilla literalmente estaba en las últimas, pues Destoroyah y el Monster X, que había cambiado de forma a una que recordaba a King Ghidorah pero con manchas negras y una forma cuadrúpedo, no paraban de atacarlo. Esta transformación del Monster X fue llamada como Kaiser Ghidorah. King Kong intentó luchar contra Kaiser Ghidorah, pero tristemente este terminó fracasando y siendo asesinado por el dragón de 3 cabezas. Mothra intentó hacer tiempo para que Godzilla se recuperara distrayendo a Destoroyah, pero lo único que consiguió fue ser asesinada por aquel demonio carmesí. Rodan, el cual era uno de los más peligrosos, poco a poco se estaba viendo superado por los kaijus voladores, en especial por los Gyaos y sus estúpidos rayos cortantes. Shimo, que era una de las titanes más grandes que habían en la tierra, estaba viéndose superada también por los kaijus, quienes no le daban un momento para descansar. Destoroyah y Kaiser Ghidorah estaban dando todo de sí en la pelea, era como si fueran 2 demonios luchando por el liderazgo del infierno. Godzilla por su parte estaba siendo dominado por los kaijus, ni siquiera tenía las fuerzas para pelear o defenderse, por lo que le lanzó un fuerte rugido a Shimo que hizo que la titán parara. Parecía estar discutiendo con él, pero al final parece que Shimo aceptó y como pudo se llevó el cuerpo inconsciente de Rodan. Mientras Destoroyah y Kaiser Ghidorah se mataban entre sí, consciente de que probablemente no podía escapar sin morir, pues los kaijus lo estaban rodeando, así que este, sin más opción, empezó a reunir sus últimas energías como si quisiera hacer algo. Cuando Kaiser Ghidorah y Destoroyah se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Godzilla, fueron a atacarlo sin saber que sería su peor y último gran error. Godzilla lanzó un rugido de dolor y furia. Fue la última vez que la humanidad escuchó el rugido de Godzilla. Godzilla ha muerto. Algo que parecía imposible, nadie lo podía creer. O mejor dicho, nadie lo quería creer.
Sin Godzilla, todos perdimos la esperanza de que esta pesadilla terminara, y eso era algo que los altos mandos de las fuerzas G sabían perfectamente. Por lo que se ordenó la creación de los muros anti-kaiju alrededor del continente de Oceanía y algunos países de Asia, pues era evidente que tarde o temprano los kaijus intentarían escapar de Australia, aunque con los kaijus voladores eran prácticamente imposibles de contener, pues estos ya estaban empezando a derribar la red de satélites. A los Geagers sobrevivientes se les ordenó evacuar o ir a la base de Sydney, pero el problema era los civiles. Aunque la mayoría ya habría sido evacuado, aún había personas en el país, y para nuestra desgracia, nuestros hijos aún no habían sido evacuados. Por lo que, desobediendo una orden, decidimos llevar a nuestros hijos junto a un grupo de supervivientes a una zona apartada pero segura. Era peligroso para ellos y para nuestros hijos que nos acompañaran, un riesgo que no queríamos tomar. Tristemente no podíamos quedarnos con ellos, pero afortunadamente el lugar donde estarían era seguro. Después de todo, ahí habitaba el titán Camoebas antes de morir, pero sin duda la peor parte de todo esto no fue la muerte de Godzilla o la caída de Australia, era abandonar a nuestros hijos para que estuvieran a salvo. Era una decisión que nos arrancó el alma, pero sabíamos que era lo correcto. Tristemente nuestro Jaeger no llegaría a Sydney por diversas circunstancias, ya sea por los kaijus o la energía de la máquina. Otra razón más para no llevar a nuestros hijos, no queríamos ponerlos en peligro. Sin embargo, mi esposo y yo les tratamos de dar esperanza a nuestros pequeños. Yo le di un collar que me dio mi padre cuando me volví piloto de Geager a mi hijo Taylor. Originalmente quería dárselo cuando él fuera piloto, pero las circunstancias habían hecho que hiciera esto, y la verdad, no me arrepiento. Luego de eso, nos tuvimos que ir, sin mirar atrás, solo caminando, mientras por dentro mi esposo y yo llorábamos. Unos días después de eso llegamos a una ciudad donde tuvimos que enfrentar a un kaiju diferente, pues este no alcanzaba los 20 metros, sin embargo era bastante escurridizo. Su forma era similar a la de una oruga venenosa, pero mezclado con un dragón o serpiente. Nunca había visto ese kaiju en mi vida, y en cierta forma me recordaba a la forma larva de Mothra. Este kaiju dio demasiados problemas, principalmente por sus habilidades como la proyección de energía y su capacidad de escarbar bajo tierra, y con el tiempo ese kaiju nos derrotó. Creíamos que nos destruiría, pero... aquel monstruo empezó a rugir a lo loco. No estaba rugiendo de victoria, estaba llamando a alguien. Y para nuestra desgracia sabíamos a quién le estaba llamando, o a quienes llamaba, las hermanas. De alguna manera las hermanas tenían cierto control sobre ese kaiju. Los dos sabíamos de lo que eran capaces esas mujeres, sabíamos de lo que eran capaces de hacernos, así que tomé una decisión. Decidí distraerlas para llamar su atención y darle tiempo a mi esposo en escapar. Él se negó, no quería dejarme sola, no quería perderme, pero sabía que si nos atrapaban a los dos a él seguramente lo matarían, algo que no quería que le pasara. Él debía salvar a los niños, por lo que me fui no sin antes de darle un beso y decirle cuánto lo amo. Cuando salí del Geager llamé la atención de las hermanas mientras mi esposo escapaba, vi sus lágrimas pero no me detuve. Me alejé lo suficiente para que las hermanas no se dieran cuenta de él, pero no pude llegar demasiado lejos por culpa de ese kaiju, que más tarde me enteré que las hermanas lo llamaban como Batra, la supuesta mejor versión de Mothra, y así fue como me capturaron. Llevo una semana en esta celda y sé perfectamente lo que me harán. No voy a negar que me aterra, pero prefiero esto a que mi esposo sea asesinado, o que a mis hijos les pase algo. Desde que llegué aquí he escuchado que las hermanas esperan el resurgir de un monstruo que ellas llaman el nuevo dios. Sé que no se refieren a su kaiju Batra, ni mucho menos a Keizer Ghidorah o a Destoroyah, pero tengo el presentimiento de que se refieren a un monstruo mucho peor, quizás más que Destoroyah, o algo que incluso para Godzilla fuera imposible de derrotar, o esa es mi opinión. Si alguien lee esta carta, quiero que sepan lo que pasó con el mundo, lo que me va a pasar. Si mi esposo lee esto, quiero que sepas que te amo, y nada en este universo va a cambiar eso.
vos y mis hijos, Taylor y Hailey. En esto quiero que sepan que los quiero mucho, mis amores. Sé que quizás quieran venganza y no va a haber nada en el mundo que los detengan, pero al menos quiero que sean fuertes, que trabajen en equipo, y sobre todo, cuídense mucho. Para mi familia, atentamente, Brina Travis. En ese momento la puerta de la celda se abrió. Hermana Travis, ya es hora de su juramento. Mientras tanto, en otro lugar.